Bienvenidos a Contracorriente por Rompevientos Televisión por Internet. Hoy vamos a conversar con el escritor venezolano Luis Brito sobre su obra y también sobre lo que sucede en su país, Venezuela. Luis Brito ha incursionado casi en todos los géneros literarios, multipremiado, ha recibido el premio Casa de las Américas, el premio de literatura de Venezuela, entre muchos otros, y presume además de ser uno de los 3 venezolanos que no utiliza teléfono celular. Luis, muchas gracias por estar con nosotros aquí en A Contracorriente. Bueno, muchas gracias a ustedes por permitirme esta conversación con el público. Entonces, Luis, tú has incursionado en una multitud de géneros, teatro, ensayo, novela, trabajos históricos sobre los piratas, hasta en ópera, ¿no? Sí, una ópera salsa. ¿Una ópera salsa? ¿Cómo es eso? Bueno, mira, la música urbana del Caribe la llaman salsa. Entonces, y le faltaba pues un movimiento operático. Estaba Rubén Blades con Maestra Vida, pero Maestra Vida solo fue representada como un oratorio, nunca. Entonces, yo escribí una ópera salsa, perseguí a los compositores, cuerpo de baile y todo eso, y se representó como toda la cosa de un espectáculo musical. El año 96, creo que es la primera vez que se representó una ópera salsa, representada como tal, como te dije, Maestra Vida se representó. Un pero récord para la guía Guinness. Como rato, sí, no, es bastante, bueno, una proeza, que ellos fueron como 13 años en el proceso, desde que la escribí hasta que se dio la conjunción milagrosa de cosas. Pero me encanta ver hasta dónde se puede llevar cada género, ¿no? Casi mis últimas obras teatrales han incorporado en los últimos casos partes musicales. Y la cantidad de géneros viene de una idea mía de que los distintos géneros en una época expresan más o menos una misma temática y tienen elecciones formales parecidas. Tú ves, por ejemplo, en una época de la Revolución Mexicana hay una pintura revolucionaria, una novela de la Revolución Mexicana, hay hasta una arquitectura que se podría considerar afín a eso, una música, etcétera. Entonces, bueno, yo tengo un trabajo teórico de hace mucho tiempo sobre eso en Venezuela, pero he tratado con mi obra de hacer lo mismo. Una obra que ha abarcado, por ejemplo, el estudio de los piratas. Sí, porque yo soy navegante deportivo y submarinista. De los 16 años he pasado por las costas de Venezuela y del Caribe navegando y haciendo submarinismo. Entonces, la locura de esos seres despreciables que eran los piratas, pero que eran grandes navegantes, me pareció siempre importante. Y sobre los piratas se han escrito millares de tonterías. Y la realidad es más atractiva, más sorprendente que la ficción. Entonces le he dedicado ya 3 libros, porque el tercero está listo, el otro publicaba la historia real de los piratas y una novela que se llama Pirata, que cubre todo ese siglo, desde Walter Raleigh, mi pirata favorito. Ese es tu pirata favorito. Era poeta, erudito, dandy, y era un canalla además, etcétera, hasta Misson, que creó una utopía republicana y libertaria en Madagascar. La novela abarca todo ese siglo terrible, pavoroso, ¿no? En los cuales hay nombres como el de Henry Morgan, etcétera, en que el Caribe fue el centro de la batalla por el mundo. Yo digo, la Primera Guerra Mundial comienza en 1492 y se decidió en el siglo XVIII a favor de una potencia que dominó casi el mundo de esa época, que es Gran Bretaña. Esa hegemonía duró hasta 1939. Fíjate, todo lo que hubo en ese Caribe fantasioso. Entonces, una cosa demasiado bella, había que abarcarla en el estudio real, pero también en la novela. Entre tus ensayos tú has reflexionado también sobre la cultura pop. ¿Cómo no? Tengo un libro que se llama El imperio contracultural, del rock a la posmodernidad. Y efectivamente se refiere a ese fenómeno de la diversidad de la creación humana y de la creación continua de contraculturas y subculturas. Parecería, era una de las aspiraciones de la modernidad y después de la posmodernidad, pasarle una aplanadora
a las culturas humanas y globalizar al mundo en una sola cultura. Sucedió lo contrario. En los años 60 del siglo pasado no solo hubo una gran cantidad de revoluciones, entre otras la cubana, arrancó la nicaragüense, etcétera, sino que hubo contracultura, una contracultura juvenil, pero hubo rebeliones sociales en gran parte del mundo, es decir, hubo una especie de floración cultural que duró durante otras décadas hasta que vino el invierno aparente de la posmodernidad. Es un tema fascinante, entonces lo traté en ese libro. Luis, la Revolución Cubana produjo una literatura y un cine y una proliferación de las artes impresionante, ¿no? Hablaste hace un momento ya de la Revolución Mexicana. Todo este fenómeno al que se ha englobado como revolución bolivariana, con los cambios en Venezuela, en Bolivia, en Ecuador, ¿tú sientes que han traído como consecuencia una producción cultural específica? Sí. Sí, aunque hay que señalar lo siguiente. Hay una frase de Hegel que decía que el búho de Minerva levanta el vuelo en el crepúsculo. No necesariamente mientras están ocurriendo los sucesos. Gran parte de esa revolución cultural mexicana viene después de que ya la revolución se asentó sólidamente, etcétera. Pero en Venezuela, bueno, ya hay señales de eso. Mira, filmábamos al año 1 o 2 películas en Venezuela con las uñas. Yo participé en muchas de esas intentonas. Resulta que ya llevamos centenar y medio de películas filmadas desde que se empezó el bolivarianismo, muchas de ellas verdaderamente de una extrema calidad. Ahí pasamos de ser un país con muy poca lectura a ser uno de los 5 países, el 5º país lector en América Latina, habiendo países con tantos públicos lectores como México, por ejemplo, Brasil, etcétera. Es una cuestión notable. Y allí hay una cantidad de escritores extraordinarios, entre otros una escritora joven, Sol Linares, que se ganó el premio Alba Cultural de novela. Entonces hay una cantidad verdaderamente de nuevos talentos. Ahora eso terminará de fructificar, porque no es una cosa que el día siguiente en que se declara un proceso, una revolución política, ya están las obras creadas, pero yo creo que irá dando sus frutos, pues. Tú estás en México ahora, invitado por la Brigada para Leer en Libertad. Sí. ¿Vas a presentar alguno de tus libros, Luis? Bueno, se va a presentar de nuevo una antología de mis trabajos narrativos que se llama Abra Palabra, ¿no? Abra Palabra. Abra Palabra, sí. En realidad yo le he puesto Habla Palabra, pero me pusieron Raja Palabra, que es el título, Abra Palabra, que es el título de una de mis novelas. Entonces, bueno, da lo mismo. Es una antología que tiene algunas de las cosas menos peores de las mías. Y entonces, bueno, tendré el gusto de presentarla. Este sábado en la delegación Tlalpan, ¿verdad? Exacto, en la Ciudad de México. Le cedí los derechos, entonces fue impresa en México específicamente para esa finalidad. Luis, ¿y tú cómo sientes que se ha recibido tu obra en este país? Mira, pues me sorprende una cantidad de gente que conoce mi obra. La más difundida fue Rajatabla, a raíz de un que ganó el premio Casa de las Américas, ¿verdad? Del año 70, ¿no? Pero mira, ha habido una gran recepción. Hay un gentío que me conoce la obra narrativa, se refiere a mis relatos, incluso críticamente hablan de ello, cosa que me sorprende, pero muchísimo, ¿no? Y desde luego que me halaga mucho, pero también me sorprende, porque conversábamos hace un rato, en nuestros países las fronteras actúan como filtros culturales. Hay países con grandes industrias culturales, como México, por ejemplo, Argentina, que traspasan las fronteras en cinematografía, en canción, etcétera, y también en industria editorial. Pero de resto, nuestras fronteras actúan como murallas chinas, con relación a lo cultural. El monopolio editorial de las industrias españolas, que ya tampoco no son casi españolas, pero ¿te parece que juega un papel en esto? Hay un poco, pero también un poco la falta de iniciativa nuestra. Fíjate tú que una parte importante de esas editoriales que han difundido la cultura son
privadas, por ejemplo, Siglo XXI, que la fundó Arnaldo Orfila. Yo creo que él venía de otra editorial pública, y entonces como salió de allí, fundó su propia empresa, y es una empresa reconocida como otra gran cantidad de títulos de empresas editoriales mexicanas, ¿no? Han funcionado bien. Puede que haya habido una protección del Estado, no lo sé, me parecería lógico. Gracias a eso el libro mexicano tú lo encuentras en todo el ámbito latinoamericano e hispánico, ¿no? Ibérico también. Ahora eso no sucede en casi todos los países. De repente, por ejemplo, García Márquez, universalmente conocido. Ahora, hay autores extraordinarios colombianos, no llegan ni siquiera a Venezuela, que está en la frontera. Está, por ejemplo, un muchacho, Andrés Caicedo, un genio, que se suicidó a los 25 años, escribió Que viva la música. Nada, él es conocido en el ámbito colombiano, pero no ha trascendido lo que debería. Germán Espinosa, el de Los Cortejos del Diablo, sí, y todo eso, muy conocido gracias a sus grandes méritos en Colombia, pero son novelas que deberían estar en todo el ámbito latino, no en nuestro país, que tiene una frontera de 2.700 kilómetros, no llegan allí, teniendo una poderosa industria editorial Colombia. Vivimos un poco en esa frustración. Por eso el bolivarianismo creó Telesur, para tratar, pues, con el ámbito, por lo menos de la televisión, intentar establecer unos cuantos vínculos culturales, políticos, etcétera, en América Latina. Ir derrumbando esas fronteras. Estaba mencionando, en América Latina y el Caribe hay cerca de 400 millones de habitantes, en su inmensa mayoría con una comunicabilidad con dos lenguas, ¿no? El castellano, el portugués, el Brasil, mejor dicho, el brasileño, vamos a hablar así, mucho más dulce que el portugués cultural de Portugal. Oye, somos esencialmente comunicables. Hay una comunidad de valores preponderante por la cristiandad, etcétera. Somos comunicables pero incomunicados. Es la gran paradoja. Cuando esa paradoja se rompa, quizás pasaremos a ser una América Latina del Caribe unidas también políticamente. El sueño de nuestros libertadores, ¿no? Luis, ¿te parece si vamos a una pequeña pausa? Claro. Y a ustedes, amigos, amigas, los invitamos a que continúen con nosotros. Volvemos en muy breves instantes. Estamos ya de regreso aquí en La Contracorriente conversando con el escritor venezolano Luis Brito. Luis, viajando hacia Venezuela, cuando uno mira la prensa y los internacional y las agencias, da la impresión de que en Venezuela hay una violencia en las calles desbordada, que la delincuencia ha tomado por el control de las ciudades. ¿Es eso cierto? Bueno, todo eso viene de una encuesta de percepción, no viene de un conteo real de víctimas. Y la percepción siempre es un hecho establecido mucho mayor que la realidad. Esta encuesta de percepción que se efectuó el año 2009 dio una tasa de 75.08 homicidios por 100.000 habitantes. Una proporción muy elevada, pero esa encuesta tenía otra serie de cosas maravillosas, parte de la literatura real maravillosa. Determinó que en 2009 habían ocurrido 23.300 no sé cuántos homicidios, los cuales habían causado 19.111 víctimas reales.
¿Cómo? Vamos a pensar un poco. ¿Cómo es eso? 23.000 homicidios causan 19.000 muertes. ¿Y Pitágoras? Y Pitágoras y la tabla de sumar, restar y multiplicar sería el doctor Frankenstein, zombie, etcétera. Ya primer disparate. Entonces, ya de ahí tú te das cuenta de que no, hay cosas que no cuadran. La matemática de esa encuesta ni siquiera se disimulan haciendo una buena matemática. En realidad, la tasa real de homicidios para ese año, que tú la tienes por las estadísticas del Ministerio de la Salud, que cada defunción te la cuantifican, suicidio tantos, etcétera, homicidios tantos, daba para ese año 33.3 homicidios por 100.000 habitantes. Es decir, muchísimo menos la mitad de lo que daba la encuesta, la supuesta encuesta de percepción. Y esto sí es un conteo real de cuerpos. Después esa tasa ha subido como a 36, una cosa así. Es una tasa alta, es inaceptable, hay que reducirla, pero no es el 75.08 de la encuesta de percepción, y a partir de eso la oposición fantasea tasas irreales. A veces dice, no, hay un 150% de funciones. No. Eso forma parte de una de las estrategias de descalificación. Cada país que intenta un proceso progresista, aunque sea moderado, es sometido a una campaña mundial de vilipendio. Y entonces forma parte de esa campaña que tiene por objeto aumentar lo que se llama el riesgo país. Con el riesgo país, las calificadoras de riesgo te deciden si ese país puede optar a obtener crédito y a qué tasas de interés. Resulta que Venezuela entonces le es difícil obtener crédito, o si los obtiene es a unas tasas de interés elevadísimas, mientras que hay países muy cercanos que existían en guerra civil desde hace décadas, desde medio siglo, que obtienen condiciones más favorables. Fíjate, es una operación política de descrédito comunicacional y a la vez de descrédito financiero. Hemos visto también, Luis, que se habla de que hay una crisis humanitaria en Venezuela. Fue desmentida por la CEPAL, pero organismos como Human Rights Watch han insistido en esa forma de calificar lo que sucede en Venezuela. Sí, hay también esa campaña que es tan irreal absolutamente como la de la cifra de homicidios. ¿Qué sucede? En Venezuela hay una guerra económica como la que se entabló contra Salvador Allende y la Unidad Popular. En Estados Unidos dijeron hay que hacer llorar la economía chilena. La hicieron llorar, acabaron con un proceso democrático y hubo una dictadura posterior de la cual mejor ni hablar. En Venezuela se ha intentado desde 1999 hacer lo mismo, hacer fracasar el bolivarianismo a través de intentos de magnicidio, golpes de Estado, sabotajes a la producción petrolera. Incluso hubo un paro ordenado por la Federación de Patronos, Fedecámara, un cierre patronal, mejor dicho, nunca fue paro. Ha habido incursiones paramilitares para cometer magnicidios. Es una cosa, una novela rocambolesca, ¿no? Y entonces, en virtud de esto, pues han golpeado al bolivarianismo en toda forma. De todos modos, es importante señalar que el bolivarianismo tiene unos logros extraordinarios en el campo social. Mira, más del 60% de todo el gasto público desde 1999 se destina a objetivos sociales, educación, salud, vivienda, etcétera. En educación, 1 de cada 3 venezolanos está estudiando. Se venció el analfabetismo en 6 meses. Además de eso, 1 de cada 9 venezolanos está en educación superior, prácticamente toda gratuita. Te da una idea. En el siglo pasado, final del siglo pasado, la tasa de pobreza era de más del 30% y la de pobreza extrema más del 10%. Daban una acumulación enorme. Eso se redujo drásticamente a cerca de 20% de pobreza relativa y pobreza extrema menos de 4%. Te estoy citando cifras como del año antepasado, se ha reducido todavía más.
No hay una situación, por el contrario, Venezuela tiene el índice de Gini que señala que es el país con menos desigualdad social de toda la América Latina capitalista, añado yo, porque en Cuba debe ser menor, ¿no? El nivel de igualdad son logros trascendentes. En Venezuela, en los últimos años se ha construido 1,5 millones de viviendas para una población que se acerca a los 30 millones de habitantes, ¿no? Hemos visto también, Luis, que se habla de la dictadura ahora castromadurista y de que los medios de comunicación están en propiedad del Estado y no existe la libertad de expresión y de prensa. Yo le dediqué un libro justamente a eso. Se llama Dictadura mediática en Venezuela, ¿no? Investigación de unos medios por encima de toda sospecha. En Venezuela los medios de comunicación se han dado el lujo de cumplir la profecía de Humberto Eco. Humberto Eco decía, si va a haber un golpe de Estado en el siglo XXI, será un golpe mediático. Han dado golpes mediáticos. Pretenden ser actores políticos sustituyendo a los partidos. Ahora, ¿cuál es la situación real? Venezuela habrá cerca de 100 de cotidianos. En casi todo el proceso bolivariano eso era una mayoría absoluta. Apenas en los últimos años han aparecido, hay 2 periódicos privados que son medio equilibrados, los 2 más leídos en el país, por cierto. Y hay unos 3 órganos más que tú puedes decir que están favorables al bolivarianismo. El resto, 95 órganos aparecen, desaparecen, etcétera, son cerradamente oposicionistas. En ellos todos los días aparecen cosas como, por ejemplo, todo el ejército es una estructura de narcotráfico. No sucede nada. Aparecen una serie de personajes amordazados diciendo, en Venezuela no hay libertad de expresión. ¿Tú te imaginas en qué periódico, qué dictadura del mundo permite que en primera plana se diga no hay libertad de expresión? Eso es como un embuste que se cae por sí mismo. Es decir, hay la libertad más absoluta. Hay cerca de 100 de televisoras. También el Estado solo tenía una que no llegaba ni siquiera a todo el alcance de la capital para los tiempos del golpe de Estado de 2002. Ahora habrá unas 5 televisoras de servicio público. El grueso son privadas. De resto, son privadas y cerradamente oposicionistas, pero de manera brutal y firme. Es decir, la misma cosa, las televisoras dieron el golpe mediático en el año 2002 y han seguido en ese sentido continuo. Nunca se ha cerrado una televisora. Nunca se ha detenido a personas. De vez en cuando a alguna persona... Pero se cerró una televisora, se le quitó una concesión pública. Bueno, simplemente no se le renovó. En todo el mundo el espacio radioeléctrico, en todo el mundo, no estoy hablando de Venezuela, el espacio radioeléctrico pertenece a la nación. Entonces, en ese caso no se renovó. Eso es una potestad que existe en todos los países del mundo, porque si no, las concesiones de radiodifusión y telecomunicación serían como las monarquías, hereditarias y perpetuas. No, entonces simplemente no se renovó. Y fue en un solo caso. Es un derecho que ejercen todos los estados del planeta Tierra y que lo ejerció Venezuela, pues, en un caso nada más. Luis, nos has pintado un panorama aquí a vuelo de pájaro. Han habido ya 2 conversaciones entre la oposición y el gobierno venezolano en el marco de un diálogo facilitado por el Vaticano. Sí, es bien interesante porque, bueno, tenemos una oposición muy peculiar, es una oposición que ha dado golpes de Estado, ha aprovechado intentos de magnicidio. En una oportunidad metió un paquete de paramilitares colombianos disfrazados con uniformes del ejército venezolano para un ataque al Palacio de Miraflores. No hay cosa que no hayan intentado. Pero ese acuerdo habla, primero, incluso un acuerdo a favor de la guerra económica, es decir, de combatir la guerra económica y las agresiones internacionales, y por otro lado, bueno, de llevar a mesas de diálogo las divergencias y diferencias políticas en el país. A mí eso me parece extraordinario. Tanto el gobierno, es deber del gobierno estar abierto al diálogo y siempre lo ha estado, y la oposición también, pues, es decir, es obvio, las maquinarias políticas de todos los estados existen para solucionar diferencias entre los ciudadanos, ¿no?
hasta ahora, consecutivamente, el bolivarianismo ha tenido la mayoría de la población. En la última consulta electoral en Venezuela, hay consultas electorales todos los años. Hubo una minoría del bolivarianismo, y eso fue reconocido instantáneamente. Gracias a eso, la Asamblea Nacional tiene una mayoría oposicionista. Hay ese acuerdo de diálogo. Y entonces, bueno, espero que dé buenos resultados. ¿Tienes esperanza en que puede avanzar, a pesar, por ejemplo, de que personajes como María Corina Machado o Leopoldo López han descalificado ese diálogo? Bueno, sí, siempre en todos los sistemas políticos hay extremistas de izquierda, de derecha y extremistas del centro también. ¿Quién es Leopoldo López? Leopoldo López es dirigente de un pequeño partido llamado ¿No es el mártir de la Popular. democracia? ¿No es un luchador por la libertad como lo presentan? No, y no obtuvo, la única vez que fue a consulta ese partido no obtuvo ni siquiera el 0.2 de los sufragios. Pero el año antepasado lanzó una campaña terrorista de violencia, de cortes viales, además muy selectivos en las alcaldías dominadas por la oposición, en donde la propia policía de la oposición los protegía, cortaban las vías, quemaban vehículos, quemaron 80 unidades de Metrobús, que son en uno de esos casos casi quemaron vivo a uno de los conductores, provocaron 43 muertes y más de 800 heridos. Muchas de esas muertes eran gente a quienes trataban de limpiar la barricada y les disparaban por la cabeza, desde lejos, es decir, eran armas de largo alcance. Entonces, bueno, él instigó públicamente eso después de un juicio, porque también yo envío a que alguien asesine a otro, pues soy culpable como instigador y entonces está sentenciado debidamente por los tribunales. Y María Corina, bueno, es una figura un poco folclórica de esa agitación, es una niña de buena familia, tiene todos los medios a su disposición, puede hacer lo que quiera, además nuestra oposición es muy variada. Ahora, sí es interesante señalar que contra Venezuela hay una guerra económica, ¿no?, similar a la que se hizo contra Salvador Allende, que es una guerra económica fundada en una serie de falacias que difunden los medios. Fíjate, en Venezuela se dice, por ejemplo... Estamos ya con la guillotina del tiempo sobre nuestra cabeza. Sobre eso, por ejemplo, fíjate, se dice que en Venezuela hay escasez en los alimentos y medicinas, pero resulta que entre 2004 y 2014 aumentó el número de dólares preferenciales que se dieron para importar alimentos y medicinas en un 259%. Ha aumentado el número de dólares preferenciales se le da a los importadores, la producción, el empleo. ¿Qué sucede? Lamentablemente esos dólares preferenciales se le dan un pequeño monopolio a una docena de empresas que, como son tan pocas, controlan la distribución y entonces provocan escaseces artificiales. Cada vez que ha habido una consulta electoral viene un pico de escasez. La última les dio tan buen resultado que no han bajado el pico de escasez y entonces en ese sentido sí es cierto, hay una situación de desabastecimiento. El Estado no ha actuado con toda la contundencia, quizá para que no digan que es antidemocrático, etcétera, y hay esa situación difícil. Una situación de guerra económica. Luis, muchísimas gracias por este panorama tan esclarecedor que nos presenta sobre lo que sucede en Venezuela. Y ustedes, amigos, amigas, muchas gracias por acompañarnos hoy aquí en A Contracorriente. Ya saben, los esperamos la próxima semana y no se vayan a perder el muy interesante programa Lo que Rompevientos se llevó con la siempre atinada conducción de Jesús Taylor. Nos vemos la próxima.